Entonces, quiero presentar aquí algunos principios clave que vienen de esa sabiduría bíblica para manejar con diligencia y prudencia las finanzas de la iglesia. Eso es algo que sería una clase excelente para un grupo de pastores, un grupo de diáconos y también un grupo de miembros, porque como vamos a ver, toda esfera los pastores, diáconos y miembros, todos tienen una responsabilidad en las finanzas. De dar, de administrar, de registrar, de reportar, de tomar decisiones. Todos estamos involucrados. Entonces es importante que todos los miembros de la iglesia, no solo los oficiales, sepan de cómo manejar bien las finanzas de la iglesia, porque todos debemos asegurar que nuestra iglesia esté cumpliendo con principios bíblicos y administrando fielmente delante del Señor lo que ingresa a la iglesia, para que Cristo sea glorificado. Eso se trata de la gloria de Cristo. Entonces, mis hermanos, el primer principio es esto, y de hecho esa es la forma de todos los principios. Es un verbo con una actitud o un atributo, un verbo con un atributo. Y el primero es confiar con gratitud, confiar con gratitud. Debemos, como iglesia, tomar en cuenta esos principios básicos que hemos visto en todas las clases sobre dinero. Todo lo que tenemos viene de Dios. Eso aplica a mí como individuo, a mi familia y aplica a la iglesia. Todo lo que la iglesia tiene es del Señor. Pero, espera, pastor, son de las ofrendas de los hermanos. No es que bajó desde los cielos esas ofrendas, sino vinieron de los hermanos. Sí, exactamente, pero como hemos hablado, ¿quién les proveyó a ellos? ¿Quién les puso en el corazón poder dar esa cantidad? Eso es algo que el Señor ha hecho. Entonces, mis hermanos, la iglesia debe siempre tener un corazón de gratitud, de agradecer al Señor por lo que Él ha hecho, pero también la confianza de que Él va a continuar haciendo lo que Él ha hecho. Podemos agradecerle por todos los meses en los cuales hemos cumplido nuestro presupuesto. Cada año, aunque hemos tenido deficiencias, hemos fallado en algunas cosas de presupuesto en nuestros 10 años de vida como iglesia, pero estamos aquí. Seguimos y hemos podido ayudar a personas. Hemos podido apoyar en misiones. Hemos podido hacer cosas con un presupuesto chiquito y a pesar de dificultades. El Señor ha sido fiel. El Señor ha provisto. El Señor nos ha usado. Gloria al Señor. Gracias, oh Dios, que te has dignado usar esta pequeña iglesia con su pequeño presupuesto para bendecir a algunos otros hermanos, para poder predicar fielmente tu palabra aquí. No hemos cerrado por falta de dinero en la predicación de la palabra. El Señor ha sido fiel y Él merece ser reconocido. Él merece ser reconocido y es nuestra obligación agradecerle y seguir confiando en Él para el futuro. Este principio de confianza es muy importante, porque si yo confío en el Señor, eso me protege de caer en ciertos peligros. Tristemente, el día de hoy podemos ver muchas iglesias en que usan prácticas manipuladoras para sacar plata. Requieren algún costo o van y piden, pues danos un reporte de tus ingresos y tenemos que asegurar que estés dando los 10% y si no, tenemos que disciplinarte de la iglesia o tienes que dar más y el Señor te va a bendecir más. Manipulaciones, manera de, si tú das, Dios te puede dar más y usar eso como una manera de manipular para sacar más plata de las personas. Y es una historia muy triste. Hemos escuchado de personas, ustedes mismos quizás lo han experimentado en iglesias anteriores. Y es una realidad muy triste que es un abuso del buen manejo de las finanzas. Es una manera de que alguien puede enriquecerse, lucrarse de la iglesia. Y es algo abominable delante del Señor. Pero hay esa tentación cuando hay necesidad. Esa tentación cuando pues queremos hacer mucho más para el Señor, pero no tenemos la plata. ¿Cómo podemos sacar más plata? Hay la tentación de rendirnos en algunos principios, hacer concesiones en algunas ideas, empezar a torcer brazos, a sacar plata, a manipular para poder quizás hacer buenas cosas.
en una manera externa. Pero al confiar en el Señor, no es que no hagamos nada, no damos a conocer nuestras necesidades, pero dejamos y rechazamos maneras ilegítimas de ganar dinero a través de manipulación, a través de imposiciones, a través de otras cosas que el Señor no ha dado esa autoridad a la iglesia. Entonces, creo que ese es un principio muy importante que va en contra de, tristemente, muchas prácticas comunes en otras iglesias. Y que el Señor nos proteja de ese tipo de pecado. Porque el dinero sí es siempre no es mal en sí mismo, como hemos hablado, porque es algo neutral, algo creado. Pero el amor de dinero es una tentación constante para el corazón humano. Y no podemos cerrarnos los ojos a esa realidad. Debemos estar alerta. Entonces debemos confiar con gratitud. Junto a esas cosas, porque creemos, porque hemos reconocido lo que Dios ya ha hecho. Entonces agradecemos y eso nos ayuda a poder confiar en el futuro. Cuando no reconocemos lo que Dios ha hecho, es fácil no confiar para el futuro. Pero cuando damos gracias activamente, diciendo, Dios ya nos has provisto, es un poco más fácil creer que para el próximo mes nos va a proveer. Porque mire cómo lo ha hecho por tantos meses en el pasado. Confiar con gratitud. En segundo lugar, la iglesia debe enseñar con fidelidad. Enseñar con fidelidad. Espero que esta serie haya sido una muestra de eso, porque hemos hablado mucho cómo hay balances, ¿cierto? Hay dos extremos. Unos que solo hablan del dinero, solo buscan sacar plata. Y otros que van al otro extremo y no queremos ser como esas iglesias, entonces no hablamos del dinero. No, nunca recogemos ofrendas, nunca hablamos del dinero, porque no queremos asociarnos con ese otro extremo. Y obvio, está muy bien querer alejarse de ese otro extremo, porque es un extremo muy pecaminoso. Pero al mismo tiempo, llegamos al otro extremo en que no estamos enseñando todo el consejo de Dios. Y no estamos ayudando a los cristianos a cumplir todo su compromiso delante del Señor. Y lo que Cristo espera de ellos. La Biblia habla mucho de las ofrendas, de las obligaciones de los cristianos de apoyar los unos a los otros, ayudar a los necesitados, apoyar la obra misionera. La Biblia habla mucho de eso. Como hablamos hoy con los estudiantes de la escuela pastoral, casi todo libro de la Biblia habla en alguna manera de eso. Es un tema muy común porque es una forma en que nosotros administramos lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Entonces, la iglesia debe enseñar, los pastores tenemos una responsabilidad de enseñar. Entonces, mis hermanos, hablando de este tema, no estamos fallando, no nos estamos haciendo del lado del evangelio de la prosperidad. No es lo que está pasando. Y espero que nunca hayan pensado eso. Pero tenemos que enseñar la Biblia. Tenemos que enseñar la Biblia. Entonces, una serie así es apropiada. Cuando toca en un sermón expositivo, a veces cuando predicamos un libro del Nuevo Testamento, va a hablar de dinero, porque muchos hablan del dinero. Y ahí es un buen tiempo para recordar, para aplicar y para seguir fundamentándonos firmemente sobre lo que Cristo ha dicho en su palabra. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar, educar, tanto en principios bíblicos como quizás guiar en principios prácticos, como hemos buscado hacer, sobre todo en el día domingo, en la escuela dominical, en que buscamos aplicar a las finanzas del individuo, de la familia, cómo tomar algunas decisiones importantes ahí. Porque tristemente, quizás en nuestra cultura, en nuestros padres, no aprendimos esos principios. Y por ser muy útil que la iglesia pueda ayudar a los hermanos, porque es un tema de administración divina, es un tema de la gloria del Señor. Si debemos glorificar al Señor en beber y comer, ¿cuánto más en el manejo de nuestro presupuesto? Dios merece gloria de cómo usamos nuestro dinero y requiere diligencia para que se cumpla. Nadie glorifica al Señor con sus finanzas ah, por accidente, sino es algo que requiere intencionalidad, algo que requiere diligencia y buenos principios. Entonces, el primer punto, confiar en el Señor con gratitud. Enseñar con fidelidad. Y en tercer lugar, cuidarse con amor. Cuidarse con amor. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidarse mutuamente. Pero aquello al cual me apunto en este punto, es
desarrollar una cultura eclesiástica. Un pez no tiene que pensar de cómo sacar oxígeno del agua. Nosotros no tenemos que pensar en respirar. Es el ambiente que vivo. Así somos. Vivimos respirando. No realmente tenemos que pensar en respirar o pensar en digerir nuestra comida. Es como parte de cómo el sistema del cuerpo funciona. Y así debemos buscar hacer que nuestra iglesia sea. Que nuestra iglesia tenga ese tipo de, que sea natural. Natural para la iglesia estar preocupados los unos por los otros en esos asuntos. Que cuando alguien menciona una necesidad, que los otros hermanos estén prestos para buscar suplir esa necesidad, que estén buscando activamente, no simplemente pasivamente, pues escuchando o esperando que alguien diga algo, pero también activamente buscando, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te puedo ayudar en algo? Hermanos, en una iglesia que cuando tiene algo de presupuesto que sobra en su familia, dicen, busquemos un hermano a quien ayudar, busquemos a un necesitado a quien ayudar. Necesitamos desarrollar una cultura de cuidado mutuo, porque es algo que fluye de un corazón cristiano, pero en un sentido para el hombre, el remanente del pecado no es natural. No es natural esa generosidad que podemos ver en Cristo y la iglesia primitiva. Pero ellos tienen una cultura de tener las cosas en común. Mi, una palabra que me gusta para esto es la palabra que estoy tomando de Herman Bavinck. Es la palabra solidaridad. Solidaridad. Solidaridad es la idea en que estamos unidos. Somos familia. Somos miembros del mismo cuerpo. Tú tienes tu rol, tú tienes tus distintivos. Tú eres diferente, pero yo estoy contigo. Y cuando tú tienes una necesidad, también la veo como mi necesidad. Y si tengo algo con que aportar, voy a buscar hacerlo. Si no tengo con qué aportar, voy a orar o quizás buscar una manera para ayudarte a suplirlo. Necesitamos cultivar más esa cultura en nuestra iglesia. Necesitamos una cultura que puede manifestarse en algunos de esos principios. Uno, en gratitud. Necesitamos cultivar una cultura de gratitud, una cultura eclesiástica en que reconocemos a aquellos que nos ayudan y reconocemos que todo es de parte del Señor. Y no solo las cosas extraordinarias, como dijimos en el domingo. No solo damos gracias cuando algo extraordinario pasa, sino buscamos todo el tiempo darle gracias al Señor, como Él nos ha mandado, ¿cierto? Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo. Pero también necesitamos una cultura de generosidad, una cultura no de tacaños, sino de generosos, que busquen dar, incluso busquen sacrificar para dar a suplir la necesidad de alguien. Alguien que hace de tal manera la necesidad de otro, su necesidad, que está dispuesto a perder para ayudar a ese hermano, si es posible, si puede ayudar. Pero obvio, si tenemos una cultura de eso y todos están buscando eso, en un sentido nadie pierde. Entonces, ese es el punto. Si solo un hermano tiene eso, ese corazón, va a ser difícil. Va a estar gastando plata como, como loco. Y el Señor le va a recompensar eternamente por eso. Pero el diseño es, lo ideal es poder cultivar una cultura. Que eso sea el aire que respiremos, el agua en el cual nadamos, de generosidad, de preocuparnos generosa y sinceramente por las necesidades de otros. Otra parte de esto debe ser eso de consejo. Una comunidad de solidaridad también dice, yo quiero buscar el consejo de mis hermanos. Yo quiero comprar un nuevo carro, pero quizás puede ser bueno am, pedirle consejo a un hermano maduro de la iglesia. No siempre los pastores, aunque los pastores estamos prestos a escuchar esos y dar consejos y ayudar en esas decisiones, pero una cultura de ayuda mutua.
en que todos estamos buscando involucrarnos, no dominar, no tomar las decisiones por otros, pero ayudar, dar consejo, orar por una decisión. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues uno, enseñanza fiel. En el punto anterior, enseñanzas fieles. Dos, ser honestos con necesidades. Cuando hay necesidades, nosotros como pastores o diáconos podemos comunicar esas necesidades y buscar suplirlas. En este año, el Señor nos bendijo con algunos momentos para hacer precisamente esto. Y creo que el Señor usó esas tácticas para ayudarnos a seguir cultivando eso. Por ejemplo, cuando Daniela necesitaba su cirugía. Eso fue una oportunidad para ayudar y nuestra iglesia pudo ayudar y otros también de su iglesia pudo ayudar o de la misión y otras iglesias pudieron ayudar. También cuando el hermano Fabi y Conita necesitaban ayuda con su carro para poder manejar a Puerto Viejo por la hermana Conita. Hubo una oportunidad para ayudar a un miembro de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo esos momentos es algo útil en que estamos orando por las necesidades de otros, estamos también reportando y compartiendo las necesidades de otros. También que estamos enseñando y una manera en que hacemos esto es incluso en el culto, cuando recolectamos las ofrendas, esa exhortación, ese recordatorio, ese tiempo de orar y dar las ofrendas, es un tiempo para recordar las necesidades de otros. ¿Por qué damos? ¿Por qué queremos ofrendar? Y orar que el Señor la pueda usar para su gloria. También cuando hay esas actividades especiales, es un buen tiempo para recordar. Incluso en una reunión de miembros podemos cultivar esto por tomar un tiempo para orar y darle gracias al Señor. Damos un reporte económico y de ahí al final decimos, vamos a parar y orar y darle gracias al Señor. Reconociendo todo esto, Él hizo, Él proveyó, Él merece gloria. Entonces, mis hermanos, consideremos maneras en que nosotros podemos cultivar esa cultura. Pero la cultura es compuesta de individuos. Entonces, examinemos nuestros propios corazones y cómo nosotros podemos cultivar esas actitudes de amor para con nuestros hermanos y de generosidad a los que están necesitados. Necesitamos cuidarnos mutuamente. Cuidarnos con amor. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es ofrendar con alegría. El ofrendar con alegría. Parte de los principios de la iglesia. ¿De dónde viene el dinero de la iglesia? Pues el dinero no tiene inversiones o acciones o un emprendimiento o cosas que vender. La iglesia no es un negocio. ¿De dónde vienen los fondos de la iglesia? Pues vienen de las contribuciones de los hermanos. Vienen de las contribuciones voluntarias de los hermanos, ofrendas y diezmos. Ofrendas siendo algo como general, diezmos siendo algo más específico, pero es el lenguaje de la iglesia tiene la responsabilidad de dar. Hemos hablado de quién debe dar. Todos los que han recibido deben tener un corazón de dar. Y sobre todo los miembros tenemos un compromiso con dar, porque es parte de los compromisos del pacto de membresía. Entonces debemos dar con alegría. Dar o ofrendar con alegría. Y quiero hacer esta pregunta. Ya hemos defendido el por qué ofrendar y espero que el Señor les haya plasmado esos principios en sus mentes. Fue de mucha bendición para mí y vamos a volver a pensar algunas de esas cosas. Pero estoy tomando por sentado que la idea de la obligación de ofrendar está ahí ya establecida. Pero quiero hacer la pregunta ahora, ¿es legítimo recolectar ofrendas en el culto? ¿Es legítimo recolectar ofrendas en el culto? Hay iglesias, incluso hay iglesias bautistas reformadas, buenas, que no pasan una canasta como nosotros, que no tienen un plato o un tiempo dentro del culto para recolectar ofrendas. Tienen una cajita en la parte de atrás y los hermanos al entrar o al salir ponen ahí su dinero en la cajita y no es algo como un elemento del culto. No creo que esté un acto de rebelión y desobediencia hacer eso, pero creo que hay ahora en mi propia conciencia, tengo argumentos para defender nuestra práctica de recolectar formalmente en el culto
las ofrendas. En primer lugar, la ofrenda es parte de lo que los cristianos son mandados a hacer en el día del Señor. Esto viene de 1 Corintios 16. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recogen entonces ofrendas. Entonces está diciendo, yo voy. Entonces prepare la ofrenda antes. Preparen la ofrenda antes. Entonces, ¿cómo preparan antes la ofrenda? Por algunas semanas antes, previas a la visita del apóstol Pablo, estén apartando algo cada día del Señor, cada primer día de la semana. Entonces, en el día del Señor, que es el tiempo en que se reúne la iglesia para adorar al Señor, deben separar algo para las ofrendas para ayudar a otros. Aquí enviar para la misión a Judea y bendecir a los necesitados entre los hermanos allá. Entonces, por lo menos aquí habla de el día del Señor como un día especial en que la iglesia apartaba sus ofrendas y recolectaba sus ofrendas. Pero no nos dice si era parte del culto o no, ¿cierto? En un sentido, traerlo en el día del Señor cumple con este principio, si es parte del culto o no. Pero solo por todo es algo que lo pone allí en ese día y como parte de ese tiempo en que la iglesia se reunía. Pero ahora vamos a un segundo argumento. Debemos considerar que a veces la razón por la cual las personas ya no lo hacen es por algunas cosas pragmáticas. Porque a veces la respuesta es ese mismo extremo. En otras iglesias pasan el plato 10 veces hasta que saque toda la plata posible de las personas. Y no queremos nada que ver con eso. O si lo hacemos esto, quizás alguien va a poder hacerlo de una manera orgullosa y va a decir, mira lo que yo estoy ofrendando y va a levantar su dinero y de ahí ponerlo en la canasta y de ahí mostrar a todos los demás lo que está poniendo y puede cultivar un orgullo. Quizás para mí, no me gusta tanto, no estoy diciendo que es una regla, pero no me gusta tanto cuando ponemos la canasta como en el altar, en el púlpito, y de ahí todos caminan hasta allá para ponerlo. Creo que es un poco más confidencial, un poco más personal, cuando se pasa la canasta. En un sentido se escuchan las monedas, pero realmente no se ve quién está dando, a menos que uno esté a tu lado. Entonces, mi preferencia es que si lo vamos a hacer, que sea ahí como pasando para que, um, porque en un sentido, no debemos querer en ningún sentido fomentar una actitud de orgullo. Pero en un sentido no es la responsabilidad de los que recolectan, sino del individuo guardar su corazón. Entonces, simplemente que algunos pueden manipular, alguien puede pervertir la predicación así. Un predicador puede predicar por malas intenciones. Sí, claro, alguien puede predicar porque quiere ser visto, quiere el elogio de los hombres, pero ¿eso significa que ya dejamos de predicar? Obviamente no. Entonces, simplemente porque algunos lo han abusado y alguien puede hacerlo mal, no necesariamente significa que ya no lo hacemos. Entonces, no creo que, no, ya no estoy convencido por ese argumento. Simpatizo con esa idea, porque sí es un gran peligro lo que muchas iglesias hacen de manera manipuladora. Simpatizo con eso. Entonces no estoy rechazando esa práctica, pero estoy ahora convencido de lo que nosotros hacemos. En tercer lugar, debemos entender que la ofrenda es adoración. El ofrendar es una forma de adoración. Y eso podemos ver en que, donde depositaban las ofrendas en el antiguo pacto. En el templo. Era una forma de adorar, era parte de lo que se ofrecía al Señor. Era adoración. Podemos ver esto en Filipenses 4, cuando Pablo describe las ofrendas de la iglesia como fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios, comparando las ofrendas hoy de dinero, de comida, a los sacrificios del Antiguo Testamento. Algo que se ofrecía en el día del Señor, en el día de reposo, para adorar al Señor. Otro texto aún más claro en este punto, que de hecho fue uno de los puntos clave para mí, es de Hebreos 13.
15 a 16. Dice así: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, ¿qué tipo de sacrificios Dios recibe aquí en el Nuevo Testamento? Pues aquí son dos: alabanzas y ofrendas. Alabanzas y ayuda mutua, es decir, ofrendas. Esos son ahora los dos sacrificios que Dios espera de nosotros. Ya no espera animales sacrificados, ¿cierto? No espera sangre derramado, sino espera alabanzas y espera ofrendas. ¿Alguien de nosotros quizás rechazaría el cantar en el culto público como una forma de adoración? No, nunca, ¿cierto? Todos asumimos que debemos cantar en el culto. Pero aquí el autor de Hebreos hace paralelo como forma, la misma forma de adoración espiritual, la alabanza y la ofrenda. La ofrenda obviamente es un elemento del culto y aquí Hebreos la hace paralelo a la ofrenda. Las alabanzas siempre tienen un lugar en nuestros cultos, pero si son igualmente ofrendas espirituales aceptables delante de Dios, también la ofrenda debe ser un elemento de culto. ¿Por qué excluir las ofrendas y no las alabanzas? Podemos considerar que la práctica de ofrendar siempre ha sido una parte clave de la adoración del pueblo desde el tiempo del tabernáculo. En el templo fue el único lugar donde Dios quería recibir esas ofrendas en el antiguo pacto. En base de ese texto, creo que es legítimo, o incluso hasta necesario en algunos casos, que nuestras ofrendas sean tan parte de nuestro culto como las alabanzas. En último lugar, otro texto clave que en el libro de Dr. Waldron, él se basa mucho en este texto. Él tiene un libro que se llama ¿Cómo pues debemos adorar? Y habla de esa pregunta. Y él dice que Hechos 2:42 es un texto clave. Aquí describe la esencia de la práctica de la iglesia. Y dice que esos son elementos de adoración, lo que hacía la iglesia primitiva. Y describe lo siguiente: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a partimiento del pan y a la oración. Entonces tenemos enseñanza, el partimiento del pan, que es una referencia en Hechos a la cena del Señor, y la oración. Pero también menciona esta cosa, comunión. ¿Qué es esta comunión? Quizás cuando nosotros pensamos de comunión, lo que viene a la mente es algo que sí es mencionado en el contexto. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es una buena imagen de nuestros almuerzos, ¿cierto? Cuando nos reunimos y tenemos tiempo de comunión y compartir y estamos alegrándonos en las cosas del Señor y disfrutando de la comida juntos. Esa es una forma de comunión. Pero en un sentido, incluso esa forma de comunión supone otra forma de comunión, un tener todas las cosas en común. Porque eso es lo que la iglesia primitiva hacía. En el contexto, la idea de comunión es esa idea de que ellos ofrendaban para tener todas las cosas en común. Entonces, la iglesia primitiva tenía esa idea de comunión, pero en 2:44, dos versículos después, y 4:32, se usa la misma palabra o es la misma raíz para describir las ofrendas de la iglesia. También en Romanos 12:15, 2 Corintios 8, Gálatas 6, Filipenses 1:4, 1 Timoteo 6 y Hebreos 13, todos hablan de esa ayuda de ofrendas en términos de común o comunión. De hacer cosas común, tener cosas común o tener comunión. Los filipenses tenían comunión con Pablo, ¿cómo? Por apoyarle económicamente en su misión. Y lo mismo con esos otros textos. Entonces, creo que en base de esos argumentos, su paralelismo con otras formas de adoración aceptable en la iglesia, como la alabanza, su descripción como parte de la vida inconstante de la iglesia primitiva, el ejemplo de los apóstoles,
y el patrón del Antiguo Testamento, junto con el primer argumento que la insuficiencia de argumentos prácticos y también el ejemplo de hacerlo en el día del Señor. Son argumentos por los cuales yo estoy ahora con una más limpia conciencia en recolectar en el día del Señor las ofrendas. Ok, entonces repasemos lo que hemos visto. Hemos visto que la iglesia debe confiar con gratitud, enseñar con fidelidad, cuidarse con amor y ofrendar con alegría. En próximo lugar, ahora hablamos un poco más de la administración de los fondos de la iglesia. En primer lugar, debe priorizar con sumisión. Entonces, como dije, cada uno es un verbo con una actitud. Priorizamos con sumisión. ¿Sumisión a qué o a quién? A Cristo, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces buscamos fijar ciertas prioridades en base de lo que Cristo, la cabeza, ha mandado. Entonces, la iglesia tiene una misión, ¿cierto? La iglesia tiene una misión. Y Cristo espera que la iglesia cumpla esa misión. Entonces, una prioridad esencial de la iglesia es lo que nosotros llamamos ministerio. Ministerio. El ministerio de la iglesia a veces tiene cierto costo. Por ejemplo, puede ser que para realizar el ministerio necesitamos comprar pan y vino para la cena del Señor, un elemento de ese ministerio. Para una clase de escuela dominical decidimos comprar algunos libros o necesitamos en el ministerio apoyar a los que predican, a los pastores de la iglesia, agradecer su labor espiritual con cosas temporales. Esa es una responsabilidad de la iglesia, eso es una prioridad, hacer esas cosas necesarias para el cumplimiento específico de los ministerios establecidos por Cristo. Entonces, para nosotros tenemos cosas como eventos especiales, cuando tenemos un almuerzo y la iglesia pone algo para los almuerzos. Eso es parte de la comunión de los hermanos, parte del ministerio de la vida de la iglesia. Cuando hay un estudio de damas y la iglesia quiere comprar los libros para las damas. Cuando hay un estudio para los niños en la escuela dominical, la iglesia debe tener un rubro para proveer los materiales necesarios para realizar ese ministerio. Entonces, los ministerios de la iglesia. Cristo nos manda a predicar, a enseñar, a instruir, a ser discípulos. Y debemos responsabilizarnos en primer lugar por los gastos necesarios para el cumplimiento de eso, con prudencia. Segundo, parte de ese ministerio es también benevolencia, ayuda a los necesitados de la iglesia. Hemos hablado mucho de eso. Santiago dice que la ayuda a los necesitados es la religión pura. Muchos otros textos también dicen que no nos olvidemos de la ayuda a los necesitados. La iglesia primitiva tenían una lista de viudas que ayudaban. 1 Timoteo 5 habla de la misma práctica. Entonces la iglesia debe tener una benevolencia para los necesitados. ¿Para qué necesitados? Pregunto. ¿Solo los miembros de la iglesia? No. ¿Deben ser la prioridad los miembros de la iglesia? Sí, pero no exclusivamente. Gálatas 6:10 nos ayuda aquí. Dice, en todo lo posible, haz bien a todos, especialmente los de la casa de la fe, de la familia de la fe. Entonces, la idea es, debemos buscar hacer bien a todos cuando el Señor nos dé la oportunidad. Si es un hermano de otra iglesia, si es otra iglesia en otra parte del mundo, si es otro hermano, es un familiar de un miembro de la iglesia, o si es un señor de la calle. Podemos buscar hacer bien dentro de nuestros medios, ¿cierto? Pero nuestra prioridad debe ser aquellas necesidades de nuestros miembros y de sus familias, y de ahí vamos en círculos, ¿cierto? Los miembros de nuestra iglesia, sus familias, de ahí otros hermanos, de ahí quizás familia extendida o amigos de miembros, y de ahí otros fuera de eso. Podemos organizar eso de otras maneras, pero en un sentido
damos cierta prioridad en esa idea de benevolencia. Prioridad a los miembros, pero no excluimos a los no miembros, a los no creyentes incluso, porque son nuestro prójimo. Y es una manera de predicar el evangelio, como hemos hablado. Ok, otra prioridad de la iglesia es misiones. Vemos esto en el ejemplo de los filipenses, por ejemplo, en capítulo 1 y capítulo 4, que habían apoyado a Pablo. Cuando Pablo escribe a los romanos, está pidiendo que ellos lo reciban y lo ayuden en su viaje, para que pueda continuar su viaje. Eso requiere algún apoyo económico. También habla a Tito capítulo 3. Habla de algunos hermanos que iban a Tito y pide que él les ayude en su viaje misionero. También segundo y tercero de Juan habla de cómo no ayudar a ciertas personas y cómo sí ayudar a otras personas que cumplen con ciertos requisitos. Tercero de Juan habla mucho de esa necesidad de recibir y ayudar a los hermanos que han salido por causa del nombre de Cristo y se han mostrado íntegros con el dinero. Es decir, que dice que no han recibido dinero de los paganos. Entonces, la iglesia debe cumplir la misión. La gran comisión no es solo lo que se hace fuera de nuestra iglesia. También el adorar, también el predicar el evangelio, también el tener una escuela dominical de niños es una manera de cumplir la gran comisión. Pero no debemos excluir ese apoyo a otros que salen por causa del nombre de Cristo, que son enviados a plantar iglesias, ministerios que ayudan a difundir recursos para el evangelio, para hacer evangelismo en las calles, para ayudar a los necesitados en áreas pobres. Esas misiones son legítimas que la iglesia apoye dentro de sus capacidades. Otra cosa que debemos considerar son ser buenos administradores de las propiedades que Dios nos ha dado. El ser buenos administradores de esas cosas requiere a veces comprar nuevas sillas, mantenimiento de propiedades, pagar utilidades. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua. Actualmente no como iglesia, pero normalmente iglesias pagan esas cosas. Y cuando sea necesario, sí es importante que la iglesia lo considere. Tienen que priorizar esas cosas. Entonces, aquí ponemos otra categoría de propiedades. La iglesia puede hacer otras cosas, pero debe priorizar con su misión a esas cosas que Cristo nos ha mandado. Si Cristo nos ha dado una propiedad, Él quiere que seamos buenos administradores. Él nos ha mandado a cumplir nuestro ministerio, a apoyar nuestros pastores, a dar con benevolencia a los necesitados, a cumplir la misión de extender el reino. Cristo nos ha mandado esas cosas. Entonces, antes de ayudar a fulano con su emprendimiento, abrir una cafetería en que vamos a vender café en la iglesia, que no estoy diciendo que nunca debe hacer, pero sobre todo antes de hacer cualquier otra cosa, esas cosas deben ser la prioridad. Esas son las cosas que Cristo nos ha mandado. Para hacer eso, requiere que planifiquemos con prudencia. Planifiquemos con prudencia. Tenemos que fijar un presupuesto, planificar. Tenemos que planificar en base de los ingresos, llevar un historial de los ingresos de la iglesia, y todo eso debe ser reportado. Llevar un historial de los ingresos para poder tomar decisiones, fijar presupuestos y hacer planes para el futuro. Parte de esos planes son, como dije el domingo, tanto algo de corto plazo, de mes a mes, como también de largo plazo, de proyectos que la iglesia quiere cumplir. Entonces, para nosotros, ¿qué proyecto a largo plazo tenemos? Construir en nuestro terreno, ¿cierto? Queremos construir. Esa es una meta que tenemos. ¿Es algo legítimo querer esa meta? Sí, sí, está bien. Está bien porque la iglesia necesita un lugar donde adorar al Señor. Entonces, sí, está bien querer un edificio o una propiedad y debemos ser buenos administradores de ella. Entonces, es una meta legítima, pero para cumplir esa meta, tenemos que planificar, tenemos que separar algo. Y estamos haciendo eso, separando algo cada mes para cumplir eso. Podemos también decir, un día queremos enviar un misionero a África o a un país.
Entonces vamos a ir ahorrando, porque eso va a incurrir mucho gasto. Comprar boletos de avión, mudarse, esas cosas van a ser difíciles, pero queremos ir desde ya preparando para eso. Y la iglesia puede ir apartando algo para un fondo misionero para el futuro, para una necesidad específica de un misionero. Solo tirando la idea, ¿cierto? No tenemos eso, pero puede ser. Entonces, requiere cierta planificación. Esa planificación con prudencia también toma en cuenta que no siempre sabemos qué va a pasar. No sabemos en el caso individual y en el caso corporativo. En lo individual tenemos el rubro de benevolencia. Eso toma en cuenta que algunos hermanos, aunque estén bien ahora, quizás en algún momento pasen una necesidad. Entonces queremos estar listos, listos para ayudar, tener algo ya preparado con el cual podemos ayudar. Y por eso tenemos un rubro de benevolencia, para que de una sea un hermano con necesidad, casi de una podemos aprobar y hacerle llegar una ofrenda. Porque ya es parte del presupuesto, no tenemos que pensar, ya es algo acordado. Entonces hay sabiduría en eso. Si no tuviéramos ese rubro, pues si no pagamos, si ayudamos a ese hermano, quizás no podemos pagar el alquiler, quizás no podemos cumplir ese otro gasto. Pero cuando ya es parte del presupuesto, podemos ayudar por lo menos con algo de manera inmediata. Y si es una necesidad más grande, hay un proceso para considerarlo, quizás hacer una actividad especial o algo así para suplir la necesidad. Pero también en lo corporativo, a veces cosas inesperadas pasan. Y por eso debe haber una reserva, una reserva. Esa reserva puede ser de un mes, 2 meses o 3 meses. Normalmente se recomienda en los Estados Unidos 3 meses. Am, Me encantaría llegar nosotros como iglesia a un mes, tener una reserva del presupuesto de un mes. Entonces tenemos un presupuesto, digamos, de 1,000, que tengamos siempre $1,000 en la cuenta. Porque eso permite, ¿qué pasa cuando un mes hay necesidades en los hermanos y no pueden ofrendar y cumplir con el presupuesto? ¿Qué pasa con ese misionero que comprometimos a apoyar si no tenemos lo suficiente? Entonces, se queda frito. Pero si hay una reserva, tenemos algo que siempre esos hermanos a quienes comprometimos a apoyar pueden recibir su ofrenda. Siempre podemos pagar el alquiler. No tenemos que esperar al final del mes para ver si con todas sus ofrendas se cumplió. Sino desde el principio podemos decir, aquí es el pago, ya lo tenemos. Y esperamos con este mes poder reponer esa reserva. Y incluso mejor tener 2 meses para que haya uno que se pueda operar así y de un mes de respaldo, de colchón, ¿cierto? De colchón cuando hay cosas inesperadas. Este presupuesto debe ser claro y debe ser comunicado. Yo creo que los pastores tenemos una autoridad para proponer ese presupuesto, para establecer este presupuesto. Pero creo que la iglesia también tiene una libertad para asegurar que los fondos de la iglesia se administran fielmente. Entonces, creo que la mejor manera de equilibrar esos dos puntos, la autoridad de los pastores y la libertad de la iglesia, aquí es que el presupuesto sea propuesto por los pastores en una reunión formal de la iglesia, discutida por la membresía y aprobada por los pastores y la membresía de la iglesia. Entonces, en nuestra iglesia tiene que haber una votación solemne aprobando el presupuesto. Y eso lo vamos a hacer el día sábado. Entonces, por favor, vengan todos los miembros el día sábado a las 5 y que vamos a tratar el presupuesto para el próximo año. Ok, ahora llegamos al próximo punto. Priorizar con sumisión, planificar con prudencia y ahora distribuir con integridad. Distribuir con integridad. Es una cosa tener un buen plan, un buen presupuesto, pero es otra cosa cumplir el plan. Hay que ser diligentes en cumplir el plan. Tenemos que tener personas que nos ayuden a cumplir el plan. Necesitamos integridad para asegurar. Necesitamos lineamientos para saber quién puede distribuir esos fondos, quién está a cargo de hacer esos pagos a los hermanos o hacer esas compras para el mes, etcétera. Entonces, creo que aquí el Señor nos ha bendecido con el oficio de diáconos. El oficio de diáconos en el libro de Hechos 6 viene precisamente en el contexto
de distribución del presupuesto. Habían recibido ciertas ofrendas porque la iglesia puso las ofrendas para la ayuda de los necesitados a los pies de los apóstoles. La meta era una meta en común. Los apóstoles y la iglesia buscaban cumplir la misión de Cristo de ayudar a los necesitados. Pero la iglesia entregó esas ofrendas a los apóstoles para que ellos la distribuyan con sabiduría. No como quisieran, como si fueran tiranos, sino con ese fin de ayudar a los necesitados. El fin puesto por Cristo en la iglesia. Pero eso les quitaba mucho tiempo. Y llegó al punto en que parecía difícil cumplir eso y su responsabilidad como pastor, de predicar y orar en Hechos 6. Entonces, pidieron diáconos para que puedan ser administradores sobre esta parte del presupuesto, la ayuda de benevolencia y yo agregaría eso, la categoría de ayudar con las propiedades de la iglesia. Entonces, los diáconos aquí son importantes para la distribución. Y eso es importante porque el día sábado vamos a proponer una nueva política para aclarar cómo distribuimos los fondos. Queremos como pastores otorgar cierta libertad a los diáconos que queremos que Cristo ya les ha dado, pero reconocer eso de manera formal, que ellos tienen la libertad para asegurar el cumplimiento del presupuesto. Entonces, tenemos un presupuesto para equipos que ellos pueden decir, necesitamos este nuevo cable, podemos comprar ese nuevo cable, sin tener que ir por un proceso burocrático de pedir permiso y hacer todo lo demás. Si hay un hermano y ellos ven una necesidad como diáconos, estando al tanto de las necesidades, pueden distribuir una ofrenda de benevolencia, cumpliendo el presupuesto. Además, vamos a proponer tener una caja chica, un fondo de discreción, en que los diáconos pueden usar de ese fondo para necesidades inmediatas de la iglesia. Por ejemplo, hemos tenido muchos almuerzos y en algunos momentos no había vasos, no había platos. Entonces, queremos que los diáconos puedan tener la libertad para asegurar que ese almuerzo se haga bien. Y para eso hay que tener vasos, ¿cierto? Hay que tener platos y tenedores. Entonces, si ningún hermano pudo ofrendar esas cosas, la iglesia debe poner esas cosas. Entonces, los diáconos ahora van a tener una autoridad a cierto punto, bajo cierta cantidad, de suplir esas necesidades con libertad, siempre llevando un registro y rindiendo cuenta de ese uso también. Entonces, esas son algunas cosas en cuanto a distribución que estamos haciendo. Un tesorero aquí también puede entrar. El hermano Manuelito, quien es tanto diácono como tesorero, entra. Tengo una parte del apunte aquí que habla de lo legítimo de tesorero en la iglesia, pero tristemente no tenemos mucho tiempo para profundizar en eso. Pero quiero escribir todo esto y presentárselo. Y también estamos desarrollando algunas políticas financieras para guiar nuestra iglesia para el futuro y dejar las cosas muy en claro para siempre tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres en estas cosas. Y eso me lleva al último punto. Reportar con transparencia. La iglesia debe siempre buscar reportar con transparencia. Eso puede ser delante del Estado o, en primer lugar, delante de los hermanos. Porque los pastores tenemos una autoridad sobre el presupuesto, los diáconos tienen una responsabilidad de su distribución, pero también los miembros tienen una libertad para asegurar su cumplimiento, asegurar su sumisión a principios bíblicos y ser colaboradores en ese cumplimiento del presupuesto. Entonces, la iglesia, yo creo, es debida reportes económicos. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo el presupuesto? Pusimos un presupuesto y de ahí los pastores están gastando en cualquier otra cosa menos el presupuesto. La iglesia debe saber eso, porque eso es un problema. Si acordamos en un presupuesto, pero se gasta en otras cosas y no el presupuesto, eso es un pecado. Eso es deshonesto. No hay integridad en eso. Entonces debe haber un reporte con transparencia. Entonces, mis hermanos, quiero que ustedes sepan esto. Es responsabilidad de los pastores y de los diáconos y el tesorero dar reportes económicos en la segunda y tercera reunión anual, ordinaria. No extraordinarias, pero
ordinarias. La tercera, para cerrar el año y preparar para el próximo. Y la segunda, por junio, para analizar cómo vamos con el presupuesto y hacer cualquier ajuste necesario. Esa es una responsabilidad que hemos tomado. Está escrita en nuestra Constitución. Ya es una política ya establecida. Entonces, eso es importante. Pero también, mis hermanos, ustedes pueden pedir a cualquier momento a un pastor, a un diácono o al hermano Manuelito, sobre todo, para un reporte de cómo vamos con las ofrendas. No, personalmente no creo que debamos entregar información personal de quién está dando cuánto. No deben pedir eso. ¿A cuánto da este hermano? O quién está dando más en la iglesia. No son preguntas legítimas. Pero la pregunta es en cuanto a administración. ¿Estamos cumpliendo bien con nuestra administración? ¿Estamos administrando fielmente los fondos que el Señor nos ha dado? ¿Estamos llevando registros y agendas claras de los gastos? Eso, la iglesia tiene la libertad para saber esas cosas y para pedir esa información en el caso de tener cualquier inquietud. Entonces, mis hermanos, quiero que sepan eso, porque haya transparencia. Debe haber transparencia porque eso no es mi dinero. Yo soy pastor aquí, uno de los dos, pero no es nuestro dinero. Es del Señor. Es de Él y para Él. Entonces yo debo ser un buen administrador y asegurar como pastor que se esté cumpliendo conforme a nuestros principios, conforme a lo que Cristo la cabeza ha mandado. Y quiero poder mostrar eso para hacer lo que es honroso delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, mis hermanos, creo que esos son algunos principios muy importantes. Hay lugares de aplicación más específica que podemos considerar y el día sábado vamos a tener el tiempo para aplicar y ver algunos de esos principios en acción. Pero en esta noche vamos a cerrar y quiero solo resumir lo que hemos visto. Hemos visto esos principios. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 principios. Confiar con gratitud, enseñar con fidelidad, cuidarse con amor, ofrendar con alegría, priorizar con sumisión, planificar con prudencia, distribuir con integridad y reportar con transparencia. Yo creo que son principios útiles y que el Señor nos ayude, porque como dije, el dinero no es secular, es material, pero es algo en el cual mostramos nuestra fidelidad al Señor. Es algo en el cual el Señor puede ser muy glorificado. Entonces, mis hermanos, busquemos administrar bien los fondos de nuestra iglesia por la gloria del Señor, el avance de su reino y la ayuda de nuestros hermanos y otros que estén en necesidad. Y vamos a cerrar así nuestro estudio en esta noche.